decimos que las soluciones iónicas en donde se ha disociado una especie en dos fragmentos cargados, tiene una propiedad que es adicional y se vuelve conductora de la electricidad. Es en realidad la forma que tenemos para saber si la solución es iónica o no es iónica. Si hay iones en solución, conduce la corriente. Si no hay iones en solución, la solución es no conductora y son de todo lo que nos hemos venido hablando en fisicoquímica hasta el momento. O sea que estas son soluciones que tenemos que analizar desde el punto de vista termodinámico también. ¿Qué es esto de la conducción en electrolitos? Lo primero que tengo que decir es que la experiencia que hacemos imaginariamente, y tengo que borrar todo lo anterior, o sea que esto claramente es un tema que es continuación de soluciones iónicas, pero es otro tema, ¿está bien? Conducción en electrolitos. Y es, tengamos un sistema. ¿Cómo hacemos para conducir la corriente? Pues ponemos dos elementos metálicos dentro de esta solución con un solvente fuertemente polar, en donde habrá aniones y habrá cationes, y en estos dos elementos que tienen una determinada superficie enfrentada entre los dos, aplico una diferencia de potencial entre esos dos extremos. ¿Y qué pasa? Si yo hubiera puesto una bombilla aquí, ¿se me prende la bombilla? No. Se prende un poquito al comienzo y después se me vuelve abajo. Pequeño problema tengo. Entonces, ¿conduce o no conduce la corriente? Y no, tengo un problema. Porque al establecer un campo eléctrico, este es el positivo, este es el negativo, así que del negativo al positivo. Si le erro el signo, ustedes son más duros que yo para poder poner la estructura del campo. ¿Está bien? Los iones positivos van a migrar, este debería ser el positivo. Este debería ser el negativo. Entonces, si este es el positivo, este negativo, los cationes van a ir hacia este electrodo y los aniones van a ir hacia el otro electrodo porque van a ser atraídos, pero una vez que se atrajeron, me neutralizan esta carga y si no hay reacción química, sobre la placa se me juntan todas las cargas de signo opuesto, y una vez que se me juntó la carga de signo opuesto, me hace un bloqueo y me deja de conducir la corriente. Nosotros decimos que ese escenario se polarizó. ¿Está bien? Razón por la cual estrictamente estos iones no conducen la corriente continua. Conducen la corriente alterna. ¿Está bien? Porque como ustedes ya vieron en mecánica eléctrica industrial y en física 2, la corriente alterna tiene la propiedad de cambiar su polaridad cada cierto tiempo, con una frecuencia determinada. Entonces, dependiendo de esa frecuencia, es que entonces yo desplazo los iones, primero los atraigo, después los repelo, primero los atraigo, después los repelo, porque estoy poniendo una corriente alterna. Entonces, ese desplazamiento, esa oscilación de los iones conduce la corriente, pero alterna. Entonces, no era tan simple que conduce. O sea, estrictamente, no, o sea, estoy hablando
siempre, que no hay reacción química en este sistema. Esto es, que el anión cuando se acerca a la placa, se puede pegar a la placa, pero no cambia el anión su carga, no se altera. Se vio atraído solamente. Esto es un tema llamado conducción en electrolitos, no reacción en electrolitos. ¿Y puede haber reacción en electrolitos? Sí, pero ese es un tema de electroquímica, que estoy adelantando, porque estoy haciendo un spoiler que esto es el próximo capítulo de esta telenovela. Telenovela es muy viejo, de esta serie, ¿está bien? Pero siempre estoy todavía en la primera temporada. Y ruego que todos ustedes vean solamente una temporada, porque es muy deprimente volver a ver esta temporada en años posteriores. Es aburrido. Así que traten de ver solamente una temporada de esta serie. ¿Eh? Hagan el esfuerzo y veanla solamente una vez. O sea, no la vean varios. El próximo capítulo es electroquímica. Ahí hay reacción. Acá no hay reacción química, es conducción pura. Y la conducción pura es alterna. Conduce, pero alterna. Al conducir la corriente, hay una proporcionalidad entre la corriente circulante y la... Hay una proporcionalidad entre la corriente que circula y la diferencia de potencia. Y la... lo que te escribí al revés. Una constante proporcionalidad entre la diferencia de potencial aplicado a los dos electrodos y la corriente que circula. La constante de proporcionalidad se llamaba resistencia, igual a I por R. ¿Sí? Esto quiere decir que si yo pudiera medir de aplicar una diferencia de potencia determinada y saco la corriente que circula, saco cuánto vale la resistencia. La resistencia es una propiedad del medio y era igual la resistencia a la resistividad por la longitud dividido la sección transversal. O sea, la longitud es la longitud del recorrido de las dos placas y la sección transversal es el área enfrentada. O sea, estoy suponiendo que las dos placas me generan un campo eléctrico con dos superficies perpendiculares de la misma área. La resistividad de este sistema es alta. O sea, la resistencia, o sea, conduce la corriente, sí, pero la verdad es que conduce muy poco. No extremadamente poco, pero no es un conductor. O sea, no es un cobre, aluminio, no es un elemento conductor. Eso significa que estamos más acostumbrados, dado que el valor de la resistividad es alta, a usar un valor más normal, que es la conductividad. La conductividad, que la voy a señalar por la letra griega kappa, es la inversa de la resistividad. ¿Está bien? Observen que la resistividad tenía unidades de resistencia por unidad de longitud. ¿Está bien? Porque esto es resistencia por unidad de longitud, porque es por longitud, por unidad de área, resistencia por longitud, porque esto tiene que ser resistencia. ¿Está bien? Ohm. La conductividad es la inversa, es la recíproca de la conductividad. El problema, cuando se analizó la conductividad, es que esta conductividad se vuelve muy sensible con la concentración del electrolito. O sea, pequeños cambios en la concentración del electrolito inducen altos cambios en la conductividad. Entonces, se prefiere trabajar con
una variable llamada conductividad equivalente, que es 1000 C sobre C. 1000 por la resistividad, por la conductividad, dividido la concentración en equivalentes. Esto es, la voy a dividir a la conductividad por la concentración para poder tener un valor más apreciable. Entonces, lo que es conductividad la voy a llevar a conductividad equivalente. Y cuando yo veo las gráficas de conductividad equivalente en función de la concentración, yo observo primero que es aproximadamente lineal si yo lo grafico contra la raíz cuadrada de la conductividad. La raíz cuadrada de la concentración equivalente. ¿Está bien? Y en ese sentido, la conductividad tiene una variación aproximadamente lineal. Cuando se analizó los comportamientos de los electrolitos, se veía algunos escenarios muy curiosos. O sea, supongamos que esta sea la curva de conductividad del cloruro de sodio en función de la raíz cuadrada de la concentración. La curva de el cloruro de potasio es más o menos paralela y tiene, pero es distinta. ¿Está bien? Ahora, la de el yoduro de potasio, o sea, la del yoduro de potasio, y la del yoduro de potasio, cuando las gráficas son distintas, pero la diferencia entre la del yoduro de sodio y el yoduro de potasio, esta diferencia es aproximadamente igual a esta diferencia que existe entre la del cloruro de sodio y el cloruro de potasio. Entonces, se preguntaron, ¿qué tienen de igual? Pues en el negro que tienen cloruro, en el rojo que tienen yoduro. ¿Y qué tienen de distinto? Pues que uno es de potasio y el otro es sodio, el otro es de potasio y el otro es de sodio. Es como que hubiera una contribución que fuera función del sodio y una que fuera función del potasio. O sea, como que hubiera una conductividad por ion, de forma tal que yo pudiera establecer que la conductividad equivalente es igual a la conductividad iónica equivalente de los iones. O sea, hubiera una contribución por ion. Y lambda minúscula es la conductividad iónica equivalente. Entonces, todo lo que hubo que hacer es encontrar ecuaciones de ajuste de la conductividad iónica equivalente. Si yo tuviera curvas de ajuste de conductividad iónica equivalente, veo los dos iones que tengo en solución, los sumo para tener la conductividad equivalente. Con la conductividad equivalente saco la conductividad. Con la conductividad saco la resistividad. Con la resistividad
multiplicado por el largo y dividido por el área de la celda, saco la resistencia, y con la resistencia puedo sacar qué corriente circula debido a una diferencia potencial. O, si está circulando esta corriente, ¿cuánto es la caída de potencial debido a la circulación de esta corriente? ¿Cómo? Me perdí. Conducción de electrolitos. El objetivo de conducción de electrolitos es encontrar cuánto es la caída de tensión debido a la circulación de la corriente en esta solución iónica que conduce la corriente a una intensidad de corriente dada. O sea, a una intensidad de corriente o a una densidad de corriente, porque si yo pongo todo arriba, me queda que V es igual a ρ por L sobre A por I, o V es igual a L sobre kappa por la densidad de corriente, porque I es igual a I sobre A, o sea, el área del electrodo. O sea, a mí me interesa la corriente por unidad de área del electrodo, la densidad de corriente. Entonces, si yo tuviera la densidad de corriente, tuviera la distancia que hay entre los dos electrodos y tuviera la conductividad de la solución, ¿está bien? Entonces, yo podría sacar cuánto vale la diferencia de potencial que existe debido a la resistencia que ofrece al paso de la corriente este electrolito. ¿Sí? Para encontrar esta diferencia potencial, yo necesito la densidad de corriente, la longitud entre electrodos y la conductividad. Y la conductividad la saco a partir de la conductividad equivalente. Y la conductividad equivalente la saco a partir de las conductividades iónicas equivalentes que están en tabla. O tienen ajustes, ¿no? Porque, esta ecuación de lambda en función de raíz cuadrada de C se ajusta bastante bien y queda en general una lambda más una A más B raíz cuadrada de C, que es un primer ajuste básico bastante bueno, y si tienen algo más elaborado, tengo una ecuación polinómica en la raíz cuadrada de C. Bien, ¿para qué sirve conducción de electrolitos? Sirve para poder encontrar cuánto es la diferencia de potencial debido a que circula una determinada densidad de corriente. ¿Para qué me sirve eso? Pues porque vamos a ver que voy a necesitar calcular cuánta diferencia de potencial tengo que aplicar o viceversa. ¿Qué diferencia de potencial tengo que aplicar para que circule una determinada densidad de corriente sin que haya reacción química en esas especies? Y para poder calcular ese valor que es tan interesante, la caída de potencial debido a la circulación de la corriente sin reacción química, es que yo necesito la conductividad iónica equivalente para rehacer la conductividad equivalente, para rehacer la conductividad y poder calcular esto. Este tema es conducción en electrolitos. Bien, ya estamos cerca del final entonces y ya nos estarían faltando unos 3 temas y ya estamos terminando, ya estamos viendo el final del túnel. ¿Sí? Entonces hoy hemos visto soluciones iónicas y conducción de electrolitos. ¿Alguna pregunta? No, porque ya dejaron de escucharme, me van a escuchar 20 veces después, así que van a masticar todo esto, lo verán del libro. Ya les voy a subir algo de esto, están todos los libros, para que lo puedan estudiar, pero la verdad que no fue tan complicado. O sea, eh, el resumen es el que está acá. Nos vemos, chicos, nos vemos el martes que viene. Buenas noches.